Ok, continuamos. Comparto pantalla. Ok, nos quedamos en la epístola a los a Efesios y estábamos hablando sobre el análisis general y hablábamos sobre las experiencias de Pablo en la prisión como las de José en Egipto fueron usadas por el Señor para manifestar su gloria. Es decir, en este periodo es donde Dios usa para el neuma de Dios pueda traer a Pablo con respecto a estos temas doctrinales que hemos encontrado dentro de esta epístola. Ahora, esta carta confirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo, que nosotros lo encontramos en el capítulo número 2 y en el capítulo número 4. Recalca la importancia de la unidad y el uso de los dones espirituales. El apóstol se propone también a fortalecer la fe de la congregación en Éfeso y procura que tomen conciencia de la lucha contra los ataques del maligno, los cuales deben de combatir con armas espirituales, según el capítulo número 6, versículo número 10 y 18. Además, los temas que se desarrollan describen el propósito del Dios, del eterno Dios, Cristo como cabeza de la iglesia, centro de todas las cosas, la salvación por medio de la gracia y la conducta del creyente, que es lo más importante para cada uno de nosotros, y la iglesia en unidad con el Señor. Ahora, de una forma general, de una forma panorámica, podemos decir que los primeros 3 capítulos de esta epístola son teológicos, es decir, trata temas teológicos como la salvación, la elección, y también enfatiza la doctrina del Nuevo Testamento y también da alabanza por la Ahora, obra el redentora de Dios, tiempo, según en el capítulo número 1, pero que tú versículo estabas 1 al limpiando la nevera, 14. como el cosito. Ahora, mientras que Oh, los lo tienes. últimos 3 capítulos son capítulos prácticos y se enfocan en la conducta cristiana. Además de esto, esta es una carta de aliento que sirve no solo para la iglesia de Éfeso, sino para todos los tiempos de la iglesia. Es una carta de aliento y amonestación escrita para recordarle a los creyentes las invaluables bendiciones de Jesucristo. Y no solo para estar agradecidos por esas bendiciones, sino también para vivir una manera digna en ellos. En el análisis general o el bosquejo, como se bosqueja o bosquejamos esta epístola, está bosquejada de la siguiente manera. Por ejemplo, si usted ve en el capítulo número 1, versículo 1 al 2, nosotros encontramos los saludos iniciales. En el capítulo 1, versículo 3 al capítulo 3, 21, Pablo describe las bendiciones recibidas por la iglesia. En el capítulo número 4, que es muy importante dentro del liderazgo para cada uno de los que desempeñamos liderazgo ministerial dentro de la iglesia, nos habla sobre la conducta apropiada del creyente, hasta el capítulo número 6, 20. También en el capítulo 1, en el 3 al 21, nos habla sobre las bendiciones que incluyen la posición del creyente en Cristo. También regresando al capítulo 2, nos habla la promesa por medio de Cristo. En el capítulo 3 también nos habla Cristo como modelo. Y en el capítulo número 4 también nos vuelve a hablar sobre la conducta apropiada. Y en el capítulo 5 podríamos decir que Pablo se despide con acciones de gracia. Ahora, las actitudes correctas, según Pablo, en el capítulo número 4, versículo 1 al 16, ayudan a los creyentes a vivir en armonía, dice Pablo en esta epístola. En contraste con el mundo, en el capítulo 4, versículo 17 al 32, y bajo el poder y el control del Espíritu Santo, hace una referencia de la forma de vivir en el capítulo 5, 1 al 21. También algo muy importante que nosotros encontramos, hay principios sobre la familia, sobre el matrimonio en esta epístola, y nos habla en el capítulo número 5, la conducta apropiada ayuda a los creyentes a tener éxito en el matrimonio. Por ejemplo, vea, en el capítulo 6 nos habla de la familia, en el capítulo 5, 9 nos habla del trabajo, nuestras responsabilidades,
En el capítulo 6, 10, 20 nos habla sobre la lucha espiritual que nosotros los cristianos enfrentamos todos los días, que no tenemos, mi lucha no es contigo, con ustedes que están ahí, con mis hermanos en la iglesia. No, mis luchas son contra las huestes, dice Pablo en el capítulo número 6, versículo 10. Y Pablo concluye con saludos y bendiciones. Ahora, después de haber hablado un poco sobre esta epístola, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto, hermano, para pasar a Colosenses? ¿Alguna aportación? Bueno, pasamos a Colosenses. Colosenses es una, recuérdese, vengo repitiendo que cada libro o cada epístola tiene un propósito. Y en Colosenses hay un propósito muy importante. Y es que, ¿se acuerdan cuando estudiamos la epístola a los Gálatas, que en la Gálatas, bueno, se conoce como la epístola, la punta de lanza, porque Pablo entra de una manera muy agresiva, haciendo referencia con respecto a falsos maestros que habían introducido enseñanzas heréticas dentro de la iglesia, ¿se acuerdan? Bueno, pues Amén, sí. algo parecido está sucediendo aquí en la iglesia de Colosas. Y es que habían unos maestros que estaban introduciendo, como ya sea prácticamente basados en la filosofía, judaísmo y algo otros tipos de creencias en el tiempo de Pablo que se estaban manifestando y habían sido introducidas. Y entonces Pablo, por medio del Espíritu Santo, pues tiene a bien de escribirle a la iglesia de Colosas para hablar a esta iglesia sobre la superioridad de Cristo. Es decir, Cristo es la manifestación de Dios visible. Y lo único que nosotros necesitamos, dice Pablo, para ser salvos es tener a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo como la plenitud. Y esa palabra es muy importante porque se traduce del griego que es pleroma, es decir, de la misma esencia, la misma deidad de Dios. Ahora, con respecto a Colosenses, nosotros podemos ver que a priori, Colosenses capítulo 1, versículo 18, el apóstol nos introduce con este versículo muy importante y dice que Cristo es la cabeza. Nótese que en Efesios ya Pablo habló que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero aquí Pablo va a establecer que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, es el más importante en todo sentido, según Colosenses capítulo número 1, versículo número 18. La paternidad de esta epístola a la iglesia en Colosas, pues se le atribuye a Pablo. Nosotros los vemos en el capítulo número 1, versículo número 1, que quien nosotros podemos encontrar que no estaba solo, sino que estaba acompañado de Timoteo. Nosotros podemos leer ahí en nuestras Biblias, capítulo 1, versículo número 1. El lugar y fecha de redacción de esta hermosa epístola fue desde la cárcel. Ya nosotros sabemos a priori que ya estas epístolas, estas 4 epístolas son cristológicas. Pablo las escribió cuando estaba bajo arresto domiciliario. Ahora, fue escrita desde la cárcel en Roma alrededor del año 61. Es el tiempo que se ha estimado según nuestro libro de texto, aunque quiero ser bien claro. Hay otros escritores que también puede haber una variación, pero no es algo significativo. Nosotros, como estudiantes de las escrituras, ponemos un punto de partida en este año 61, después de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el propósito, vea, muy importante el propósito. Y yo creo que después de estudiar todas estas epístolas, y luego no sé si ustedes ya estudiaron las epístolas generales, el propósito, muy importante. Vean cuál es el propósito. Recuérdense que acabamos de ver la carta que va dirigida a los Efesios, a Éfeso. Pero es muy diferente el propósito a la iglesia de Colosas. Muy importante, vean. ¿Se acuerdan que el propósito de la iglesia de Éfeso era formar el cuerpo de Cristo, dar instrucciones?
ve el propósito que Pablo tenía como maestro, como apóstol, como discípulo, como enseñador de la palabra. Y es que la iglesia estaba siendo afectada por enseñanzas heréticas, ya sean los gnósticos que únicamente creían que todo lo que era lo del alma y lo del espíritu era bueno y todo lo que era todo lo que era de la carne era prácticamente malo. Ahora, la iglesia estaba siendo afectada por enseñanzas heréticas y Pablo escribió para combatir esas peligrosas enseñanzas. Entonces, esta carta fue escrita primordialmente para estabilizar doctrinalmente la iglesia. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Todavía en nuestros tiempos, todavía hay grupos con falsas enseñanzas, con enseñanzas heréticas que se meten en las iglesias. Y los pastores y líderes tienen que estar muy alerta con esto. ¿Por qué digo esto? Nosotros, lo voy a poner de manera personal, somos una iglesia que estamos en crecimiento en el área. Ustedes quizás conocen nuestra iglesia. Una iglesia que ya vamos quizás por 400, 500 miembros, por la misericordia de Dios. Pero entre más grande es la iglesia, se unen diferentes hermanos de diferentes contextos religiosos y algunos vienen arrastrando dogmas, diferentes creencias que quizás o fueron mal enseñados en su congregación y que vienen y estos están perjudicando a otros hermanos. Entonces, hace tiempo yo pude ver que mucha gente dentro de nuestra congregación estaba confundida con las enseñanzas de los testigos de Jehová, con las enseñanzas de los bautistas y se estaba formando como un sincretismo de enseñanza. Y esto me sirvió a mí para reaccionar y hablar con la pastoral y poder hacer frente a esto basado en las enseñanzas y hemos elaborado un currículo que se llama Teología Comparativa, donde nosotros enseñamos cada una de nuestras doctrinas y cuáles son nuestras posturas y nuestras doctrinas basadas en las Escrituras, no lo que el dogma diga, sino basadas en las Escrituras. Y esto no únicamente estaba sucediendo en la iglesia que cuando Pablo escribió esta hermosa epístola, sino que esto ocurre en nuestros medios también. Líderes y pastores tienen que estar muy pendientes a esto. Y Pablo escribió para estabilizar doctrinalmente la iglesia, que es el propósito por el cual Pablo escribió esta epístola. Ahora, vea, nótese lo que Pablo va a resumir en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15. ¿Qué tan peligroso estaba haciendo esto y qué tan peligroso es en nuestros tiempos, hermanos? Dice Pablo en el versículo 8, capítulo número 2, lo puse ahí en la presentación. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. Es decir, Pablo está hablando a priori de los gnósticos en el tiempo. El gnosticismo es una de las doctrinas que más daño ha hecho a toda la iglesia y que todavía los testigos de Jehová siguen proclamando esa doctrina herética y algo otras sectas que nosotros tenemos en el área. Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Pablo está hablando también de aquellos falsos maestros que querían poner cargas a los hermanos de la iglesia con los rudimentos de la ley, con la forma de hacerlo a través de las tradiciones de los ancianos, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Ahora vea lo que Pablo, el argumento que Pablo va a traer a colación para hacer frente. Porque estas falsas filosofías estaban afectando tanto a la iglesia que apartaban a muchos del camino. Y dice Pablo en el versículo 9 que es clave, porque en él, está hablando de Cristo, no necesitamos de tradiciones, no necesitamos de filosofías, porque en él habita corporalmente toda la plenitud, es decir, el pleroma, la esencia, es Dios mismo. Y esto nosotros lo estudiamos cuando nosotros vemos el estudio de la Trinidad, que no sé si ustedes ya llevaron qué doctrina, la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo.
porque en él habita la plenitud, la esencia, la deidad de Dios está manifestada en Cristo y vosotros estáis completos en él. Él es la cabeza y todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano como lo practicaban los judíos en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros dice que hemos sido circuncidados nuestro corazón de una forma espiritual al echar vosotros en nuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando, escuche bien, y esto tiene que ver con los judíos, a todos aquellos que trataban de imponer cargas, y nosotros lo vimos en la carta a los Gálatas, a todos aquellos que hacían creer a los hermanos que no era necesario únicamente la fe en Cristo, sino que había que seguir practicando las costumbres, los ritos judíos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando por medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y potestados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, el tema, dijimos, recuérdese que el propósito es uno, el propósito, pero el tema que Pablo quiere tratar en sí, había un propósito y era estabilizar la doctrina, hacer frente, hacerles ver a estos grupos a los hermanos que se apartaran, que no necesitábamos, que Cristo es la suficiencia. Ahora, el tema principal que Pablo va a tratar para poder hacer frente a estos grupos heréticos es la deidad y completa suficiencia de Jesucristo. Este es el tema de toda la carta. Ahora, en esta carta el apóstol expone a los hermanos de Colosa que están completos en Jesucristo. Les explica que no necesitan nada más a pesar de las pretensiones de los falsos maestros que estaban diciendo que la fe en Cristo no era suficiente. El versículo clave de la epístola lo encontramos en Colosenses 1:18. Y el versículo clave o la médula de toda la epístola dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, en todo que tenga la preeminencia. Los destinatarios, pues, sabemos a la iglesia de Colosas, compuesta mayormente por gentiles, la iglesia de Colosas. Colosas también prácticamente estaba situada en el área de Asia del Sur. Y hablando un poco sobre la iglesia de Colosas comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso, según el capítulo número 19 de Hechos de los Apóstoles, en el cual duró 3 años. Su fundador no fue Pablo, pues nunca había estado allí, según el capítulo 2, versículo 1, sino que el que fundó esta iglesia fue Epafras o Epafrodito, según el capítulo número 1, versículos 5 al 9, quien al parecer fue salvo durante una visita de Pablo a Éfeso y probablemente después comenzó la iglesia en Colosas cuando regresó a su casa. Ahora, dijimos que había unos grupos heréticos queriendo trastornar la doctrina de la iglesia en Colosas, y esto era el gnosticismo. Y usted dirá, bueno, ¿qué es el gnosticismo? Nunca lo he mencionado, realmente es un grupo muy fuerte. Incluso los padres de la iglesia combatieron en el siglo II con respecto a la doctrina de Cristo. Y quiero hacer referencia, hermanos. Mírenme, ninguna doctrina, la doctrina del Padre no ha sido, no ha sido tan cuestionada, la del Espíritu Santo. No ha habido doctrina desde el momento que los apóstoles comienzan a predicar. No ha habido una doctrina que ha sido tan cuestionada y sigue siendo cuestionada incluso en algunos teólogos liberales y el montón de sectas que nosotros tenemos, como los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, que la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Hijo. Ahora, los gnósticos
Y es un grupo filosófico muy antiguo. ¿Quiénes eran? Quizás nunca lo ha mencionado, pero incluso déjeme decirle que están en medio de nosotros. Se mueven en medio de las sectas. Bueno, pues gnosticismo proviene del término gnosis, que significa conocimiento. Se asocia con las enseñanzas esotéricas de la cultura griega y helenística de la época, que vienen desde el siglo IV, siglo III antes de Cristo, y expone su camino de la salvación que se basa en el conocimiento de ciertas verdades ocultas sobre Dios, el hombre y el mundo. Ellos, los gnósticos, y aquí es una de las ponencias que Pablo va a llevar a cabo, sostienen que la materia es mala y que el espíritu es bueno. Y como la materia es mala, las almas humanas están atrapados en cierto sentido en un mundo material. El misticismo era otro grupo herético. Déjenme ver, parece que tengo. Ok, había un mensaje. Parece que alguien tenía un micrófono encendido. Ok. Otro grupo herético que perjudicaba era el misticismo y era una doctrina religiosa o filosófica que enseña la comunicación directa entre el hombre y la divinidad en divisiones de éxtasis, meditación y por diferentes métodos misteriosos. Vea qué tan preocupado estaba Pablo por esta situación. Y yo creo que esa preocupación no es únicamente del apóstol, eso está en nuestros medios. Además, otro grupo herético que había en el tiempo de Pablo era el ascetismo. Y esta doctrina y actitud que buscaba la perfección del hombre por sus propios medios mediante la práctica de una vida austera y sacrificial. Y nosotros sabemos que la escritura no viene por la salvación, no viene por nuestros propios méritos, sino que es un regalo que es de parte de Dios para todo aquel que se arrepiente. Y Juan 3:16 lo expone, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, no dice para que todos aquellos, para que todo aquel de una forma personal crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nota importante, Pablo nunca escribe de manera explícita las falsas enseñanzas a las que expone en la carta a los colosenses. La naturaleza, la naturaleza de la herejía se infiere por las declaraciones que hizo en su oposición a los falsos maestros. Un análisis de su reputación sugiere que la herejía era de diferentes naturalezas, como lo explica. Algunos elementos de las enseñanzas eran, por ejemplo, el ritualismo. Es un estado sujeto a las reglas estrictas sobre los tipos de los alimentos y bebidas permisibles de las festividades religiosas. Por ejemplo, el ascetismo, no tomes, no pruebes, no toques. Estaba también la adoración a los ángeles, según versículo 2, 18. El menosprecio a Cristo, y esto sugiere el énfasis de que Pablo sobre la supremacia de Cristo en el capítulo número 1, 15 al 20, que nos habla sobre el pleroma de Dios. Las ciencias ocultas, los gnósticos se jactaban de tener esos conocimientos. Por ejemplo, Pablo lo explica en el capítulo número 2, versículo 18, y hace énfasis en el capítulo 2 también, versículo 2 y 3, sobre Cristo, a quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y la confianza en la sabiduría y las tradiciones humanas que Pablo también va a llevar a cabo, que estaba sucediendo dentro de las iglesias de Colosas, según el capítulo número 2, versículo 4 al 8. El bosquejo de la carta o cómo está estructurada de la siguiente manera. Número 1, hay una introducción, lo abre en el capítulo número 1. Número 2, en el capítulo 1, versículo 15 al 23, nos habla sobre la doctrina de Jesucristo. Recuérdese que es una carta cristológica. Número 3, el ministerio del apóstol Pablo, que nos habla en el capítulo 1, versículo 24, 2, 7. La discusión sobre las falsas filosofías de estos grupos heréticos, en el capítulo número 2, versículo 8, capítulo 3, punto 4.
nos habla también sobre la vida práctica de los cristianos, de la misma manera que también habla a la carta a los Efesios. En este caso nos habla en capítulo 3, en el capítulo número 4, y nos da una conclusión final con respecto a esta epístola. Ahora, terminamos este grupo de epístolas cristológicas y vamos a pasar a las últimas 3 epístolas pastorales, muy importantes. Déjeme abrir mi otra presentación que tengo aquí ya lista. Perdón, me quedan todavía 2 epístolas cristológicas. Ok, Filemón. Filemón, la más breve de las epístolas que nosotros encontramos en la Escritura. Quizás usted nunca ha dado importancia a la epístola de Filemón, pero hermanos, yo les insto, en esta carta específicamente, hermano, nosotros encontramos principios importantes para nuestra vida cristiana. Dije al principio como el perdón, el amor, de la misma manera que Pablo está apelando a la benevolencia de Filemón, este líder de la iglesia del primer siglo, ese es de la misma manera que Dios, que nuestro Señor Jesucristo intercede por cada uno de nosotros. Es muy importante, pero veamos rápidamente. Paternidad, Filemón. Paternidad de Filemón se le atribuye al apóstol Pablo, versículo número 1. Lugar y fecha de nacimiento, de redacción, perdón, de esta epístola. Esta carta fue escrita desde Roma alrededor del año 61. Recordémonos que es del mismo grupo de la Cristología. El propósito principal de esta epístola es interceder por un esclavo, es decir, Onésimo había extraído algo de la casa de su amo. Recordemos que dije que la esclavitud era algo común en el tiempo de Pablo. Había sustraído algo de la casa de su amo y por alguna razón había huido a Roma y por la voluntad de Dios misericordioso conoció al apóstol Pablo. Este hombre comenzó a servir como ayudante del ministerio del apóstol al Pablo. Ahora, el tema de Filemón es persuadir a Filemón en esta carta, tratar de persuadirlo para que perdonara o restaurara a Onésimo, incluso para que lo recibiera como un nuevo hermano en Cristo. El texto clave de esta epístola nosotros le encontramos en Filemón capítulo 1, 16, dice que no hay esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Destinatarios, bueno, nosotros vemos al amado Filemón en el capítulo 1, versículo 1. También los destinatarios que va dirigida a esta carta es a la amada Apia y Arquipos, quienes son, toda probabilidad, eran familia de Filemón en el capítulo número 1, versículo 2, y a la iglesia que se reunía en casa. Recordémonos de que en el tiempo de los apóstoles, incluso todavía en el primer, segundo y tercer siglo, no, las iglesias no es algo estructurado como los templos que nosotros conocemos hoy en día. La gente se reunía en las casas. Esta cosa de los templos comenzó con el catolicismo romano. Después del siglo 7 y 8 comenzaron a diseñar los grandes monasterios y las grandes capillas, que eso ya es cuestión de historia de la iglesia, pero bueno, nomás para traerlo a colación. Ahora, consideraciones especiales, vean. Esta carta es una apelación personal de Pablo a Filemón. Al parecer, Filemón se había convertido bajo el ministerio de Pablo en el versículo 19. La esclavitud era una realidad económica y social aceptada dentro del mundo romano. La iglesia primitiva no atacó directamente la esclavitud, sino que replanteó las relaciones entre el amor y el esclavo, que nosotros vemos en las otras epístolas también, y enseñaron que ambos eran iguales delante de Dios. Nosotros lo encontramos en Gálatas capítulo 3, 28, y ambos eran responsables de sus acciones. Esta es una carta muy singular entre las cartas de Pablo porque es la única que no contiene una enseñanza doctrinal, pero sí toca el tema de la teología, importantísimo, que es el perdón. Muy importante. La instrucción de Pablo
En esta carta provee la definición bíblica del perdón sin usar la palabra perdón en lo absoluto. El análisis de la carta o el bosquejo de la carta se compone de 4 maneras. Número 1, un saludo en el capítulo número 1, versículo 3. Acción de gracias y oración en el capítulo, en el versículo 4 al 7. La petición, versículo 8 al 21. Y hay una conclusión con respecto a esta carta. Ahora, en esta epístola aplica poderosamente el mensaje del evangelio, que es el perdón, la reconciliación y la restauración del pecador, que es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas a través del evangelio, a través de las buenas nuevas. Y como resumen en el versículo, Pablo se considera siempre como un esclavo de Jesucristo, con el resultado de que no había en él amargura ni rebelión a causa de su encierro. Dirige esta carta a sus amigos Filemón, Apia y Arquipo. En conclusión, podemos decir que Pablo esperaba que su discípulo fuera liberado. Cuando sea libre, volviera a Asia Menor. En aquel tiempo tienen la intención de detenerse y ver a Filemón y gozar de su hostilidad. La esperanza de Pablo no estaba, sin embargo, en el sistema judicial romano, sino en las oraciones del pueblo. Ahora, Filipenses, vea, esta es una de las cartas más hermosas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Y esta epístola a los filipenses es denominada la carta más tierna y encantadora que escribió Pablo. Y ya usted se imaginará si usted habrá leído Filipenses. Hay puras palabras de gratitud, amor y agradecimiento que Pablo tenía para con su iglesia. Nótese que no era una iglesia rica, era una iglesia pobre. Así de que ahí está el principio, que el dar no es aquel que tiene, sino que es de buena voluntad, que es agradecido. En ella hay una abundancia de expresiones de alabanza y de confianza y de ese regocijo, a pesar del hecho de que la escribió estando prisionero. Pablo dice que estaba regocijado. El autor, bueno, es Pablo, y en los versículos primeros de su capítulo dice que estaba acompañado por Timoteo. Lugar y redacción de esta epístola desde Roma, recordémoslo, epístolas cristológicas. En el año 62, las 4 epístolas fueron escritas prácticamente en la misma fecha, después, en el año 62 después de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez el propósito. Y dirá, ya aburrimos con el propósito. Bueno, hay un propósito siempre por el cual en los 66 libros hay un propósito, no importa qué libro sea. Número 1, hay 3 propósitos importantes en esta epístola. Número 1, el primordial que Pablo tenía en su corazón. Escuche bien, porque hay que ser claros, hermano. El evangelio, nosotros proclamamos el evangelio, somos instrumentos de Dios, pero necesitamos las dávidas económicas para poder desarrollar nuestro trabajo ministerial. Y Pablo quería agradecer a los creyentes de Filipo por haberle enviado un regalo de dinero o contribuciones a su ministerio. También otro propósito que tenía Pablo para llevar a cabo esta escritura es hacerle saber que, aunque era prisionero, el evangelio de Cristo aún seguía siendo predicado. Porque ese es el propósito. Porque alguien podrá decir, bueno, pero estoy enfermo, no puedo predicar. Hay muchas maneras con un mensaje de palabra de fortalecimiento que nosotros podemos hacerlo. También otro propósito que Pablo tenía era para decirles que tenía la intención de visitarlo si es que fuera liberado. El tema principal que Pablo habla en estos capítulos, que es una epístola muy corta, es el gozo y la gratitud. Y parecería contradictorio cómo un hombre estando bajo prisión, con un soldado, estaría gozoso. Bueno, es que algo que el mundo no entiende es que no importa las circunstancias que nosotros estemos, Dios pone un gozo especial aún en las pruebas, porque aún en las pruebas nosotros nos gloriamos. Y la palabra regocijaos o similarmente aparecen en esta epístola, que es muy importante, 16 veces en esta carta.
Regocijaos, regocijaos, regocijaos. 16 veces. Ni sus encarcelamientos, ni sus enemigos, ni sus circunstancias podían extinguir el gozo, dice Pablo en el capítulo número 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Ni el encarcelamiento podían impedir su gozo, porque Pablo estaba sumamente agradecido con la iglesia y con el Señor, porque actuaba a su favor. Texto clave de esta epístola, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice Pablo, muy importante, porque Pablo murió creyendo esto, y yo estoy seguro que cada uno de los que estamos en este salón creemos y tenemos la plena confianza. Porque si usted no tiene la plena confianza, déjeme decirle de que estamos mal. Porque para mí el vivir es Cristo. Escuche bien, porque muchos no queremos irnos de este mundo. Las cosas de este mundo son pasajeras. Si usted, hermano, si tan solo Dios nos pudiera mostrar un poquito de lo que hay en los cielos, yo le aseguro que nosotros no desearíamos vivir en este mundo. Y Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Recuérdense que a Pablo le fueron revelados misterios que no se le fue permitido hablar. Y Pablo hablaba con una seguridad de parte de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo creía en la glorificación del cuerpo y lo dejó establecido. Nosotros lo leímos en Primera de Tesalonicenses, Primera de Corintios, con este tema de la resurrección. Destinatario a todos los santos que estaban en Filipos, según el capítulo número 1, versículo número 1. El tema de los filipenses es una carta muy personal de Pablo a una iglesia que había tenido cuidado de él. Y es una carta llena de gozo y agradecimiento. El pensamiento central de la carta, que es cordial y sincero, el gozo y la gratitud. La palabra regocijaos o otro sentido similar aparecen 16 veces en esta carta. Ni un encarcelamiento ni las actividades maliciosas de sus opositores podían extinguir el gozo del Señor que había en Pablo, según expresa en esta epístola. ¿Cómo está bosquejada esta epístola? Número 1, hay una introducción. La iglesia en Filipos había dado gran gozo y consolación al apóstol. También Pablo habla en el capítulo número 1 las circunstancias personales. Aparentemente los creyentes de Filipos suponían que el evangelio ya no se estaba proclamando por cuanto Pablo estaba preso. Ellos decían, no, ya no se está proclamando. Pero Pablo les asegura que lo cierto, que no es cierto, que es algo contrario. El evangelio estaba siendo pregonado. No solo estaba Pablo predicando eficazmente mientras estaba en arresto domiciliario, sino que muchos otros, alentados por el ejemplo de Pablo, estaban manteniendo un testimonio más eficaz que nunca antes. Porque, hermanos, tenemos que entender que las situaciones adversas que nosotros pasamos, Dios las usa para bien a favor de otras personas, porque nosotros vemos el testimonio de ellos. Vea, en nuestra congregación hay una anciana que tiene 100 años y esa ancianita llega a la iglesia con mucho esfuerzo. Dos personas la tienen que agarrar y ponerla ahí. Sus hijos son inconversos y algunos hermanos la van a traer los días de culto. Pero algo que yo veo de esta anciana, a pesar de la situación de que sus hijos se oponen a su edad de 100 años que vaya a la iglesia, es que a través de las pruebas que ella está pasando, ella nos alienta a nosotros los jóvenes. Y cuando yo veo a esa anciana que llega a la iglesia de arrastra a veces con dos personas y la sientan ahí, es como que me echaran gasolina en mi corazón y dijera, yo que estoy bien, que tengo fuerza y a veces no tengo ganas, y esta anciana que tiene 100 años que la trae en contra de la voluntad de sus hijos está aquí.
Y esa es la manera que nosotros tenemos que ver. Es lo que Pablo nos está exponiendo. Tenemos una exhortación a los filipenses. Pablo quería que la iglesia en Filipo se caracterizara por la unidad. Aparentemente había algún problema de desunión. Nosotros lo vemos. Había conflictos. Les alienta que abandonen todo egocentrismo y que se concentren a que se concentren en otros. Capítulo 2. Al hablar de la vida desprendida, no puede pensar en un mejor, mayor ejemplo que el del Señor Jesucristo. Pablo les recuerda que Cristo era y es Dios y que sin embargo estuvo dispuesto a dejar de lado todo temporalmente la manifestación interna de su deidad como forma de Dios a fin de venir al hombre, y lo explica en el capítulo número 2, donde nosotros dentro de la teología paulina conocemos a este capítulo número 2 como el escrito paulino cristológico más importante de la descripción que Pablo habla con respecto a Cristo. Ahora, también nos habla sobre la necesidad pasada y presente. Capítulo 3, en esta parte de la carta, contienen una de las declaraciones acerca de la vida personal de Pablo. Y les recuerda que su vida en el judaísmo había sido un hombre privilegiado y que también un hombre que había trabajado duramente para ser justo. Sin embargo, cuando se encontró con Cristo, abandonó todo por la relación superior con el Señor. Nos habla sobre principios de la vida de Pablo en el capítulo número 4. Nos habla sobre un encomio de Pablo por haberlo socorrido en sus necesidades en el capítulo 4, versículo número 10 al 23. Y Pablo concluye con un agradecimiento en su último capítulo, en sus últimos versículos, concluye con un agradecimiento a la donación, con mucho aprecio de parte de la iglesia. Había aprendido a contentarse en todas las circunstancias de la vida, en la abundancia o en la pobreza, decía Pablo. Él aprendió a vivir en cualquier circunstancia. Ahora, abandonamos la carta y nos vamos a las cartas, a las epístolas pastorales. Muy importante, cuarto grupo, epístolas pastorales. La componen 3 epístolas. Primera de Timoteo, y lo estoy dando en el orden que fueron escritas, porque en el canon no están de esta manera. Dijimos que están en orden ascendente, de mayor a menor. Pero las epístolas pastorales son 3. Primera de Timoteo, luego Pablo escribió Tito, y por último, antes de su muerte, aproximadamente para el año 67, antes de que Pablo fuera muerto, escribió, porque Pablo, en el último capítulo de Segunda de Corintios, usted puede ver el capítulo más triste que Pablo narra cuando él estaba prisionero. Dice que todos lo habían abandonado. Escribió Segunda de Timoteo antes de su muerte. Epístolas pastorales. Ok. ¿De qué tratan las epístolas pastorales? Ya hablamos del primer grupo, del segundo grupo, de los conflictos dentro de las iglesias, del tercer grupo sobre la cristología, los temas cristológicos y teológicos con la salvación y Cristo. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a traer a colación las epístolas pastorales para que de una manera dentro del liderazgo nos ayuden a nosotros en nuestros ministerios. ¿Y de qué tratan? Tratan del orden y la disciplina de la iglesia. Pues que ese es el trabajo del ministro. Timoteo, Tito eran pastores jóvenes. Y como Pablo como tutor necesitaba instruirlos, y hay consejos prácticos dentro de esas epístolas. Fueron escritas a 2 jóvenes que estaban al cuidado de la iglesia local. Ahora, por ejemplo, Timoteo también es mencionado en las siguientes escrituras, un asistente o ayudante primordial en el ministerio de Pablo. Nosotros vemos que Timoteo es mencionado, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, en el segundo viaje misionero. Es mencionado también Timoteo en Hechos capítulo 18 y 5, donde se menciona también a Silas. Es mencionado también en Hechos capítulo 19, versículo 22. Dice que Pablo estaba en Éfeso y envió a Timoteo a Macedonia, en donde se reunieron tiempo después. También encontramos en Hechos capítulo 20 que dice que volvió a reunirse con Timoteo en Macedonia. También hay evidencias
en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17, en Segunda de Corintios capítulo 1, Filipenses capítulo 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y Hebreos 13, 23, que indica que Timoteo había sido liberado probablemente de la prisión. Ahora, con respecto a Tito, estos dos personajes muy importantes que nosotros encontramos, líderes, ancianos, obispos de la iglesia del primer siglo, Tito, a diferencia de Timoteo, no es mencionado para nada en el libro de los Hechos, pero sí se menciona en Gálatas capítulo número 2, versículo número 13. Iniciemos con la primera epístola de Timoteo, la primera epístola pastoral. Ahora, paternidad de primera de Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. Lugar y fecha de la escritura, bueno, probablemente en el año 62 y escrita desde Macedonia. Propósito de primera de Timoteo, no, nótese, muy importante que es un escrito pastoral. Pablo sabía, como Pablo sabía que no vería a su fiel amigo por algún tiempo, escribió para, número 1, ayudar a Timoteo en la supervisión de la iglesia. También escribió para instruir a los que estaban en la iglesia acerca de sus responsabilidades en la asamblea local. Y ahí hay un enunciado en la parte de abajo de la presentación donde usted puede corroborar con los diferentes versículos bíblicos. Tema principal. El tema principal de esta epístola es el ministerio apropiado y la administración de la iglesia local. Ese es el tema que Pablo va a tomar para poder desarrollar este escrito de primero de Timoteo que le está llevando a su discípulo como instrucciones para la iglesia. El versículo clave que nosotros encontramos es primero de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Vea lo que dice. Estas son instrucciones personales, hermano. Esto te escribo, le dice Pablo a su hijo, amado en la fe. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo, escuche bien. Y yo sé que todos en la vida hemos tenido un tutor y nos han aconsejado. Todos los que desarrollamos ministerio hemos tenido un tutor. Y si hay pastores aquí, me entenderán. Y dice, para que si tardo, sepas cómo debas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, los destinatarios, en comparación a las otras epístolas cristológicas, las epístolas mayores y las epístolas generales, en primer grupo, esta carta es un poco personal, va dirigida a su hijo amado en la fe, a Timoteo, quien según el capítulo número 1, versículos 2 y 3, era pastor de la iglesia en Éfeso. El análisis de Timoteo. Número 1, hay instrucciones tocantes a los maestros de la iglesia, instrucciones tocantes a la vida de la iglesia, instrucciones tocantes a la apostasía en la iglesia, que es algo que dentro del ministerio pastoral y de liderazgo se debe de tener muy en cuenta, instrucciones tocantes a los grupos de la iglesia, y hay una conclusión final. Ahora, veamos con respecto a las instrucciones tocantes a los maestros de la iglesia que nos habla en el capítulo número 1. Nótese que desde los comienzos de esta iglesia tuvo que hacer frente a las infiltraciones de los falsos maestros, como todas las iglesias del área que hemos estudiado. Pablo en esta carta le dice que la ley no puede salvar y se pone a sí mismo, por ejemplo, de cómo trató de manera diligente agradar a Dios mediante la observación de la ley, pero no pudo lograrlo.
también le recuerda a Timoteo que el principal antídoto contra la falsa enseñanza es la enseñanza de ¿qué, hermano? De la sana doctrina. Nosotros lo podemos ver en el capítulo número 1 como ejemplo que Pablo lo expone a su hijo amado en el versículo 18-20, en el capítulo 4, versículos 6 y 7 y versículo número 16. Hay instrucciones tocantes a la vida de la iglesia, hermanos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y en primer lugar, exhorta a su hijo amado en la fe, a que exhorte e instruye con respeto a la oración en la asamblea pública, a los hombres a orar en todo lugar, sin ira, dice Pablo, y sin contienda. Era una instrucción que Pablo le estaba dando a su hijo en la fe. Segundo lugar, Pablo habla del papel de la mujer en la asamblea pública. Número 3, toca la cuestión de liderazgos, los dos oficios de la iglesia local, el cuales son ancianos y diáconos. Ahora, quiero tocar algo con respecto a los ancianos de la iglesia en el tiempo de Pablo. Miren, por favor, escúchenme bien esto. Hay términos que han sido distorsionados con respecto a la historia. Pero cuando nosotros hablamos de ancianos en las cartas paulinas, en el tiempo de Pablo, para el creyente de antaño, en este tiempo, la palabra anciano era prácticamente el líder de la iglesia o obispo, era un anciano. También se usaba la palabra pastor, líder, obispo. Desgraciadamente con el tiempo, después de la reforma, estos términos cambiaron y ancianos en el término del escrito paulino no quiere decir una persona con canas blancas, como la definición en el español, como mis canas que están blancas aquí, que ya se está haciendo blanco mi pelo, sino que es una persona madura, una persona que tiene un conocimiento de las escrituras, que maneja bien, que enseña de una manera correcta, que es lo que Pablo le está tratando de decir a su hijo en la fe, que instruya en base a los mandatos del Señor, una persona con testimonio. Era considerado un anciano, un pastor, podríamos decir, un obispo. En este tiempo, desgraciadamente, vuelvo y repito, los términos se han distorsionado y esto ha tenido que ver, tuvo mucha culpa la reforma y luego vino el siglo XVIII y el siglo XIX y comenzaron los presbiterianos a establecer jerarquías hasta tal punto pues que ahora nosotros vemos en las iglesias, vemos obispos, arcángeles, ángeles, vemos de todo y por último pues estamos los laicos, los camilleros digo yo, los de abajo, pero realmente es un término que se usaba en el tiempo de Pablo como una persona digna de poder dirigir la iglesia. Ahora, también en el capítulo número 3 presenta una lista de cualidades necesarias relacionadas con la vida presente del hombre que desea ejercer alguna posición de liderazgo dentro de la iglesia. Hay ciertos requisitos que se hablan para todos aquellos que desean el obispado, todos aquellos que desean el liderazgo. Hay reglas, hermano, no cualquiera lo puede ejercer. Instrucciones tocantes contra la apostasía. Pablo habla de este tema en el capítulo número 4. Pablo habla acerca de algunos que conocen la verdad de Dios y aún así se apartan a propósito y se apartan voluntariamente de ella. Y esto, hermano, también tiene que ver con las falsas enseñanzas que entran dentro de la iglesia, que nosotros lo vimos ahorita hace unos minutos con respecto a la carta a los Colosenses, para luego caer en las falsas enseñanzas procedentes de Satanás, dice Pablo en el capítulo número 4. Timoteo tenía la tarea de enseñar, escuche bien, y no únicamente de maestro, sino también de pastor, de enseñar y vivir en la verdad. Porque no hay nada más hermoso para un maestro de las escrituras que su testimonio. Porque nosotros podemos enseñar la escritura, pero si nuestro testimonio no es veraz, déjeme decirle que no hay ninguna eficacia. Debe de ir acompañado entre el conocimiento y la santificación de la persona con respecto a su testimonio. Muy, muy importante. Ahora,
Instrucciones tocantes referente a los grupos de la iglesia que habla Pablo a su hijo en la fe, capítulos 5 y 6. Y Pablo exhorta a Timoteo a que evite de tratar a las personas con dureza. Muy importante, hermano, para los líderes de la iglesia, porque muchas veces adquirimos un pequeño privilegio dentro de las iglesias y nos creemos pavos reales. No, hermano. Entre más el Señor nos dote, entre más el Señor nos use, debemos de ser más humildes. Por eso es que nosotros, cuando enseñamos liderazgo, enseñamos el liderazgo según Jesús, porque Jesús nos enseñó como nuestro líder, nos enseñó a ser humildes de corazón. Jesús no profirió ninguna palabra cuando estaba en la cruz, mas sin embargo, cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego le da instrucciones tocantes a las viudas, las responsabilidades que los hijos deben de tener con respecto a las viudas. Otro grupo de la iglesia son los ancianos que enseñan dentro de la iglesia, y también habla sobre los esclavos. En conclusión final, Pablo instruye a los ricos y les enseña que deben de buscar la oportunidad para emplear sus riquezas materiales en fervor de la justicia y de los necesitados. Les dice que no deben de depender de su dinero y que deben de recordar que siempre la riqueza conlleva una tocante tentación, muy importante. El apóstol Pablo concluye esta carta a Timoteo exhortándole a que guarde la verdad de Dios como una sagrada responsabilidad. Ahora, veamos Tito, autor, el apóstol Pablo, escritor, podemos decir el apóstol Pablo, el autor de todos los libros, el Espíritu Santo. Lugar y fecha de redacción fue escrita desde Éfeso en el año 63 aproximadamente. Otros escritores como Garson Moore la ponen en el año 64. Walbur la fecha en el año 62. Hay una discrepancia, pero no debería de ser algo tan importante para nosotros. Simple y sencillamente tratar de fijar un punto basado en nuestro libro de texto, en este caso el año 63. Ahora, los propósitos que Pablo tenía, también Tito era un pastor joven que debía de ser instruido de la misma manera como Timoteo. Y habían 4 propósitos importantes con respecto a este pastor joven. Primero es que la carta la escribió Pablo para animar y recordar a Tito que se encargara de la organización de la iglesia en Creta. Segundo, también le alienta a que enseñe las doctrinas de la fe para refutar a los falsos maestros. Ya podemos ver que todas las iglesias que Pablo escribió enfrentaban este problema de los falsos maestros. Y nosotros no somos la excepción en este siglo XXI. Ahora, tercero, instruir a Tito en las cualidades y virtudes que debía de buscar un líder en la iglesia. Cuarto, también anima a regresar a Neápolis a visitarlo. El tema de esta carta muy personal, esta carta pastoral, es la importancia de una administración y un ministerio apropiado en la iglesia local. Este es el tema principal de esta pequeña carta. El texto clave nosotros lo encontramos en el capítulo número 3 de Tito, y vea lo que dice el texto clave. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, dice Pablo, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites de diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndoles unos con los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Este es el texto clave o la médula de todo el escrito paulino. Destinatarios, como son cartas personales, va dirigida a una persona. Claro, esta persona necesita transmitir este conocimiento que Pablo está llevando a cabo a través de él a la iglesia. Y está dirigida a Tito. Y veamos esto. La conversión de Tito
fue el resultado de la predicación de Pablo en Antioquía de Siria, es decir, donde estaba la iglesia madre. Y a él le debemos tanto cuanto sabemos acerca del carácter, personalidad y ministerio de aquel amigo y colaborador suyo, al que le llama amigo en el capítulo 1, versículo 4, que verdaderamente es hijo en la fe común. Por las declaraciones de Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 13, capítulo 8, 16, Tito parece haber sido un hombre valeroso, espiritual, capaz de hacer frente a los problemas y ministrar de una manera eficiente. Su presencia y ministerio fueron un consuelo y fortalecimiento para el apóstol. Y una de las cualidades, hermanos, que me llama la atención cuando estudiamos liderazgo, una de las cualidades del apóstol Pablo con respecto a las cartas pastorales, es que el enfoque de Pablo no únicamente era predicar el evangelio, y esto debemos de enseñarlo nosotros, no únicamente era predicar el evangelio, sino que Pablo, su enfoque principal también era que cuando llegaba a un lugar trataba de desarrollar líderes para que estos líderes formaran a otros líderes, y es la manera que la iglesia tiene un crecimiento eficaz. Porque pasa algo que dentro de nuestras congregaciones hay un liderazgo dentro de nuestras iglesias y muchas veces nosotros nos creemos los únicos, ¿no, hermano? Nosotros tenemos que desarrollar líderes para que si Dios nos manda a otro lugar, los líderes queden ahí capacitados para enseñar la palabra de una manera recta. Y me llama mucho la atención este propósito personal que Pablo tenía en su vida con el desarrollo del liderazgo o desarrollar líderes, capacitando líderes para que estos pudieran capacitar a otros. Y su presencia y ministerio fueron de consuelo y fortalecimiento para el apóstol. Ahora, nosotros podemos ver en este mapa, nosotros podemos ver aquí el mar Egeo, todo lo que es el Mediterráneo, está Asia Menor, donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis. Nosotros podemos ver aquí la isla de Malta, que nosotros la vemos en el capítulo número 28 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo iba para Roma, ¿se acuerdan? Y pasó, iban rumbo a Roma, y aquí en esta isla sucedió un hecho, Pablo fue picado por una serpiente. Si ustedes ven acá a la par, bueno, de hecho en el mapa no se ve bien, pero hay un grupo de islas. Entre estas islas está la isla de Creta, y en esta área geográfica es donde este discípulo amado del apóstol Pablo, Tito, llevó a cabo su ministerio. Ahora, el análisis de Tito, introducción, capítulo número 1. Vea lo que habla la introducción. Después del debido y acostumbrado saludo, Pablo comienza esta carta a Tito destacando el hecho de que los propósitos de Dios en la salvación estaban siendo proclamados, incumpliendo así el mandato hacia recibido de parte de Dios. También nos habla sobre la importancia de una dirección piadosa de la iglesia. Tito tenía la responsabilidad de establecer ancianos en la iglesia, de la misma manera que Pablo establecía ancianos o líderes, también Tito tenía que establecer líderes en la iglesia. Muy importante. Y Pablo le dice que estos hombres deben de estar bien capacitados para llevar a cabo esta importante tarea. Y no únicamente porque este es mi amigo, hermano, como muchas veces conocen en mucha iglesia en mi área, que porque este es mi amigo. Hay personas que no tienen madera para liderazgo. Nosotros sabemos, hay personas que son capacitadas, que se esfuerzan en el estudio de las escrituras y que van a ser diligentes en poder dirigir a un grupo. Y le da una lista similar a la que da 1 de Timoteo capítulo 3, y una de las principales responsabilidades del liderazgo es cuidar y guardar del rebaño de aquellos que quieren hacerle daño con las falsas enseñanzas. También nos habla sobre la importancia de la vida piadosa en la iglesia. Dice que las ancianas o los ancianos, y primero habla a los ancianos y les recuerda que deben de exhibir las cualidades en una vida cristiana, deben de ser ejemplo. Los líderes deben de ser ejemplo a la congregación, hermanos. Ancianos, recordemos, los líderes, pastores, ministros, deben de ser ejemplo. Las ancianas deben de asumir las responsabilidades a su nueva posición del evangelio.
esta porción en la epístola también incluye el mensaje para las jóvenes y exhorta a ser prudentes, disciplinadas en todo, y a los esclavos deben de estar sujetos a disposición a los amos. Otra necesidad muy básica en el tema de las buenas obras, o la frase de la apariencia de las 5 ocasiones diferentes, en el capítulo 1, vea, termina con una idea que eran reprobados para toda buena obra, dice. Luego en el capítulo 2 dice, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, demuestra en tu enseñanza integridad, serenidad y palabra de sana interpretación. Y el capítulo 2 termina con la idea de quien dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el capítulo 3 dice, fiel es esta promesa, es decir, en las buenas obras, y nuevamente dice, aprender los nuestros y dedicarse a las buenas obras. Ahora, hay 3 temas importantes que habla sobre la sana doctrina, habla sobre las buenas obras que nosotros debemos de practicar como líderes dentro de la iglesia y nos enseña a vivir una vida piadosa. En conclusión, podemos decir que Pablo termina esta carta personal con una seria y breve instrucciones. Le pide a Tito que expulse de la asamblea a los que acusan divisiones después que hayan sido amonestados 2 veces. Y a veces, hermano, a veces nosotros vemos problemas dentro de la iglesia y a veces nos hacemos, como dice en mi país, de la vista gorda. Como que no queremos ver las cosas. Alienta a los creyentes a ser diligentes a practicar las buenas obras. Recordemos, no somos salvos por no somos salvos por obras. Somos salvos por gracia. Pero esta salvación que nosotros obtenemos de gracia va acompañada como resultado de buenas obras. Porque un cristiano debe de hacer buenas obras. Le avisa a Tito que alguien vendrá a Creta para reemplazarle y que cuando esto pase, él regrese a Neápolis a acompañarlo. Y ese era el propósito, que Tito desarrollara líderes. Porque realmente Dios nos mueve en diferentes lugares donde Él quiere. Y estamos para hacer su obra. Ahora, la última epístola pastoral que el apóstol escribió, segunda de Timoteo. Paternidad, el apóstol Pablo. Lugar y fecha de redacción, escrita desde Roma en el año 64. Algo otro la fechan con el año 65 o el año 66. Nuestro libro de texto la fecha en el año 64, después de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, no debe de ser un punto de discrepancia, porque muchas veces he notado que hermanos, no, que es el año 63, no, que es el año 64. En realidad no hace ningún cambio significativo en la doctrina, nada más es para tener un punto de referencia. Propósito de segunda de Timoteo. En primer lugar, esta carta le escribió Pablo para alentar a Timoteo, de la misma manera que en su primer propósito, en su primer carta, ¿se acuerdan? Alentar a Timoteo en su ministerio como un pastor joven. Y segundo, le escribe para pedirle que fuera a Roma a visitarlo en la cárcel. Y nosotros vamos a ver el último capítulo que el apóstol escribió. Yo, desde mi punto de vista, digo, el capítulo más triste, que Pablo escribió en el capítulo número 4. Luego lo vemos. Tema principal de segunda de Timoteo. Esta carta destaca la necesidad de guardar el tesoro del evangelio, de llevar a cabo el ministerio que le había sido transmitido según el capítulo número 2, versículo número 2. El texto clave de esta carta es segunda de Timoteo 2:15. Y vea lo que Pablo le dice a su hijo en la fe. Procura con diligencia presentarte aprobado, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. En otras versiones dice que traza de manera correcta la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:15 también dice, pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Destinatarios, es una carta personal pastoral, iba dirigida a
Timoteo, consideraciones especiales de la carta. A diferencia de la esperanza y la confianza de ser liberado durante su primer encarcelamiento, según Filipenses capítulo 1 y capítulo número 2, Filemón capítulo 2, versículo 2. En esta ocasión, él no tenía tales esperanzas según el capítulo número 4, versículo número 6 al 8. Vamos a leerlo. Capítulo número 4. Si tienen su Biblia, hermano, y me acompañan, nótese que esta es una de las cartas más tristes que el apóstol escribió ya para ser ejecutado, para ofrendar la vida a favor del evangelio. Y vea lo que dice en el versículo 6. Lo voy a leer porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Y vea lo que dice, hermano. Y me encanta cuando Pablo escribió a los filipenses cuando dijo que para mí el vivir es Cristo. El 7 dice, he peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Y vea, voy a irme hasta el 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, y en este caso somos incluidos nosotros los que estamos aquí en esta clase. Ahora, vea el capítulo número 9. Me voy a ir al capítulo número 9 porque quizás usted no ha considerado esta carta. Cuando nosotros, en métodos de interpretación bíblica, en la sección 1, en la parte de observación, donde nosotros observamos el texto de la escritura, observamos el tono de la escritura, nosotros podemos ver los sentimientos a través del tono de la escritura. Y en este capítulo hay mucho dolor, no de resentimiento, sino que hay un momento en el estado del ser humano donde muchas veces nosotros nos sentimos solos como humanos. Y vea lo que dice Pablo. Eh, Quizás usted no lo ha analizado, me gustaría que lo analice en sus devocionales. Dice, versículo 9, léalo conmigo, por favor. Procura venir a verme pronto, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Cretense se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y solo Lucas, está hablando del evangelista Lucas que escribió el evangelio, está conmigo. Toma a Marcos, es decir, el sobrino de Bernabé, que escribió el evangelio de Marcos, y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Y a Tíquico que envía a Éfeso. Tráeme cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el cardelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera me ha puesto nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, dice Pablo, sino que todos me desampararon. No les he tomado esto por cuenta. No les recuerda estas palabras a alguien que fue clavado en la cruz, a nuestro Señor Jesucristo. Lo injuriaban, lo maldecían, lo escupían. Y lo único que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vea el carácter de un hombre de Dios que le está escribiendo a un pastor joven y nos está escribiendo a nosotros como ministros y como líderes de la iglesia, como laicos. Pero el Señor estuvo, perdón, el 18, y el Señor me librará de toda mala obra y me perseverará para su reino celestial. Y vea lo que dice Pablo ya a punto de ser muerto, de ser sacrificado. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Termina su carta diciendo, así sea, el amén, aceptando la voluntad de Dios. Por lo tanto, algunas consideraciones especiales en esta carta. Pablo estaba consciente de que el fin estaba cerca. Entregó el manto apostólico al ministerio de Timoteo.
En otras palabras, le pasó la antorcha y lo exhortó a permanecer fiel en sus deberes, a retener la sana doctrina, a evitar el error, aceptar la persuasión por el evangelio y poner la confianza en las escrituras y predicarla implacablemente. Segunda de Timoteo es considerada como la última carta escrita por Pablo, y esta carta es la carta de despedida, como le conocemos nosotros en la teología paulina, la carta de despido, la carta final, para que lo tengan presente. Recuérdense, la primera carta, porque le va a aparecer esta pregunta en su examen: ¿por qué se le llama la punta de lanza a los Gálatas? Bueno, a priori porque es la primera carta que el apóstol escribió para combatir ciertas doctrinas heréticas. La última carta que el apóstol escribió antes de su muerte fue segunda de Timoteo. Ahora, Pablo enseña a la iglesia que la falsa enseñanza se origina en Satanás, y aunque sea proclamada por hombres, para poder identificar y contrarrestar el error se debe de conocer y enseñar la verdad. Segunda de Timoteo también revela que el conflicto espiritual es continuo y que la palabra de Dios es el arma principal en esta batalla. Análisis de esta carta personal. Hay un saludo personal, como siempre Pablo lo hace en sus escritos epistolares, siempre se introduce identificándose con la autoridad apostólica en algunas cartas, otro dirigiéndose a los líderes de la iglesia. Número 2, hay un mandamiento para guardar el evangelio en el capítulo 1, el carácter del evangelio, la responsabilidad para con el evangelio, el mandamiento de padecer por el evangelio, el mandamiento por padecer por el evangelio también en el capítulo número 3, y el mandamiento para predicar el evangelio. Muy importante. El carácter del evangelio. El evangelio es la buena nueva de parte de Dios, que los pecadores pueden ser salvos de su pecado y recibir una vida eterna. Y en estos versículos se identifican los pasos en esta salvación. Por ejemplo, vemos en el versículo 1 que hay una elección. Vemos la obra de Cristo en el versículo 2. En el 3, el llamamiento de Dios a nosotros, que es un proceso que conduce a nuestra salvación. En el versículo 4, la salvación de Dios y la obra en nosotros individualmente y la culminación del proceso y la inmortalidad, que es el aspecto futuro y definitivo de nuestra salvación, es decir, en el momento que nuestros cuerpos sean glorificados. Cuando Cristo venga, nuestros cuerpos resucitarán para recibir al Señor, y entraremos a un proceso que se llama glorificación, donde nuestro espíritu, alma y cuerpo se unirán y viviremos con él para la eternidad, hermano. La responsabilidad para el evangelio. Los creyentes hemos recibido un mensaje que deben de ser compartidos con otros. Tenemos la responsabilidad de compartir este mensaje que es de gracia con la gente. El mensaje que Pablo le había costado libertad, pero a pesar de todo, él se había mantenido fiel predicando, algo que debemos de tomar de buen ejemplo con respecto al apóstol Pablo. En el capítulo 2, Pablo instruye a Timoteo en que el ministerio del evangelio debe de ser transmitido, no únicamente dejado únicamente personal, no, hay que transmitirlo, hay que desarrollar líderes. Pablo le pone a Timoteo algunos ejemplos de lo que es un hombre fiel a su casa y le menciona, por ejemplo, un soldado dispuesto a padecer, le menciona un atleta, le menciona también un labrador. Y en el capítulo número 2, el apóstol tenía una perspectiva realista, comprendía que el evangelio es ofensivo para la gente y que atrae la persuasión. También en los versículos 14 y 22, el trabajo del obrero es enseñar, dice Pablo a Timoteo, enseñar la verdad. Timoteo, enseña la verdad. En el versículo 23 y 26, Pablo le dice a Timoteo que los que usan hablar y enseñar la palabra deben de evitar las controversias inútiles y evitar las polémicas, porque muchas veces podemos caer nosotros en desacrédito. El mandamiento para padecer por el evangelio, en el capítulo 3, Timoteo sabía que había oposición al evangelio, pero necesitaba darse cuenta de que no se trataba de algo pasajero, sino que era una condición que iba a ser la característica de esta era. La clave para reconocerlo son
las de 19 características que hay en los versículos 2 al 5. Además, en el capítulo número 3, en el versículo 10 y 15, Timoteo es alentado a mantenerse fielmente en el ministerio del evangelio a pesar de la oposición que siempre habrá que encontrar en el medio. El mandamiento a predicar el evangelio dice que como cierra y conclusión de la última carta de Pablo, Pablo exhorta a Timoteo a predicar siempre la sana doctrina, aunque tendrá dificultades en el ministerio, y todo habrá valido la pena cuando nosotros seamos recompensados por el Señor en el futuro. Pablo mismo está listo para partir de esta vida, sabiendo que ha servido fielmente a Cristo, según los versos 6 y 8 del capítulo número 4. Termina enviando saludos a numerosas personas que nosotros leímos en el capítulo número 4, en el versículo número 8 al versículo número 12, donde Pablo hace una mención de todas estas personas que lo abandonaron, y al igualmente Pablo, en la salutación final, Pablo va a mencionar todos aquellos personas que estuvieron involucrados, como es las características del género literario epistolar que Pablo abre en todas las conclusiones de todas las epístolas paulinas. Ahora, hemos terminado con esta última epístola del cuarto grupo que corresponde a las pastorales. Me gustaría saber si hay alguna pregunta y vea que terminamos a la hora. Voy a terminar de compartir pantalla para escuchar algunos comentarios de ustedes. Sí, hermana Rosemary, bendiciones. Dios les bendiga a todos. Me encanta todas las instrucciones que están en todas las epístolas y las pastorales. Me encantan las instrucciones que nos dan nosotros para poder dirigir y capacitarnos nosotros. Y como dice usted, nos exhorta también a seguir capacitando y no a entrar en controversia con ninguna situación. Está muy interesante todo. Me ha edificado y me ha nutrido mucho. Dios les bendiga. Amén, muchas gracias, hermana Rosemary. ¿Alguien más? Veo que hay 22 participantes. Amén, Dios les bendiga. Hermana No, Gloria, bendiciones. bendiciones. Es para mí de gran bendición ver el énfasis, la preocupación y la devoción que tenía Pablo por llevar el evangelio Amén. y instruir a otros, y el preocuparse porque siguieran el camino de Cristo. Es algo muy impactante para mí, ¿verdad? De toda una vida que a veces leemos las escrituras, pero cuando nos damos ese tiempo de llegar más adentro de lo que estamos leyendo, encontramos cosas más edificantes. Dios les bendiga. Sí, amén. Y de hecho, hermana, es nuestro objetivo también como ministros, como líderes, también enseñar a otros, capacitar a otros, porque nosotros no todo el tiempo vamos a estar aquí, no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia, o el Señor nos va a llamar a enseñar a otra región también. Y nosotros, si Dios nos tiene en este lugar, nosotros tenemos que capacitar a otros miembros, a otros Amén, así. ministros. Desgraciadamente, lo voy a decir así, en nuestros medios, o basado en mi experiencia, he visto que hay mucha envidia ministerial, y muchas veces esta envidia afecta para poder desarrollar a otros líderes, porque estos líderes están pensando, este me va a quitar mi puesto, que esa no sea nuestra proyección. Si todos los líderes estamos capacitados, nosotros vamos a tener mayor impacto, y es lo que es el propósito de Pablo con sus discípulos. Y aunque Pablo escribió estas cartas específicamente, hay más instrucciones que Pablo dio a otros líderes. Por ejemplo, tenemos a Aquila y Priscila, dos pastores también que el apóstol Pablo instruyó, y a otro gran número de siervos que Pablo tenía ministrando en diferentes lugares. ¿Alguien está levantando la mano por ahí? A ver,
el hermano Félix. Sí, quería comentar sobre sobre Pablo. Sí, para mí lo impresionante de Pablo es cómo Dios transformó la vida de Pablo de cuando perseguía a la iglesia a una persona que con pasión predicaba a Cristo sin importar su condición de lo que le pasara por predicar a Cristo, o sea, que fue hasta encarcelado y apedreado. Para mí el amor que Pablo demostró a la iglesia y la pasión con que lo hizo, para mí eso es de ejemplo. Es por la razón que él escribe esas cartas y nos exhorta a todos y cada uno de nosotros que seamos igual, que pongamos al lado nuestras indiferencias y todo lo que nosotros podamos tener contra cualquier hermano, porque como humanos es el problema que hay en las iglesias, pues quieren imponer sus propias dogmas y sus propias leyes, y la Biblia está clara. Si hay amor, pues nada de eso pasa. En conclusión, la transformación de Pablo fue increíblemente grande para la iglesia. Y no únicamente la transformación de Pablo. Pablo, Sí. por medio del evangelio, ayudó a transformar a otras personas. Amén. Un liderazgo muy fuerte en el Amén. tiempo de Pablo. Y Dios también usó este método de persecuciones para poder expandir el evangelio. Hermano Torres, tiene su mano levantada. Si no, sí, adelante, hermano Torres. Es una pregunta sobre la pregunta de misticismo. Me gustaría escuchar una información más clara del misticismo. Gnosticismo y misticismo. No, no el gnosticismo, Sí. que fue a la iglesia de Colosa. Sí, si gusta, yo podría compartir un documento para que todos ustedes tengan una información más amplia en el chat con respecto a podríamos decir, el pensamiento filosófico que estaba en este tiempo. Y es algo que ha venido también a través de la historia. Yo puedo compartir información para que ustedes la tengan almacenada y ustedes puedan leer más detenidamente en sus casas. Ok, gracias. Yo lo comparto, nada más deme una hora para compartir también las presentaciones, ya se las compartí, voy a compartir el examen y voy a compartir en un formato Word esto del misticismo. Y también les voy a poner información más detallada sobre el gnosticismo y estas otras corrientes filosóficas que estaban en el tiempo y han estado en nuestros tiempos también. Ok, gracias. La hermana Joari Franco tiene su manita levantada. Sí, Dios le bendiga. Cortito, usted mencionó que las cartas no estaban en orden que fueron escritas, estaban en orden de qué, perdóname. Sí, cuando usted vea la primera presentación de nuestra primer clase, Sí. usted se va a poder dar cuenta que yo expliqué que las cartas conforme nosotros las enseñamos, es decir, conforme nosotros las enseñamos en estos módulos, las enseñamos en base al tiempo de la escritura y no como están escritas en el canon bíblico. Conforme están escritas en el canon bíblico, todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento se escribieron de mayor a menor, en este caso, siendo la epístola a los romanos, que es la que tiene mayores capítulos y mayores versículos, se estableció como la primera epístola dentro del canon. Y siendo la última, esta epístola de esta carta personal de Filemón. Así como los profetas mayores y menores, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, si usted se va al Antiguo Testamento,
usted verá que usted lee ciertos profetas que no concuerdan y dice, bueno, ¿por qué si esto fue en el tiempo de del tiempo de, por ejemplo, de los jueces, o en el tiempo de David, hay un profeta ahí metido en este imperio, pero está en los últimos libros de la Biblia? ¿Por qué? Porque fue escrito en base al volumen del escrito. En este caso, recordémonos también que en los manuscritos antiguos, la Biblia no estaba establecida por versículo, era un solo pergamino, era un solo rollo. Amén. Los reformadores dividieron las escrituras en capítulos y en versículos para tener un orden. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Para poder despedirme. Dios lo bendiga. Quería mencionarle el testimonio que dio de la anciana, de su fidelidad a Dios, que Pablo, ¿verdad?, exhorta que nuestro testimonio sea también lo que hable de la palabra. Y esa hermana que usted menciona, y muchas otras personas que yo he visto y he conocido, como mi papá tiene 94 años, y todavía él siempre habla del Señor, sus oraciones, y es una fe tan inquebrantable la que él tiene, que es lindo poder ver cuando ellos parten con el Señor, que le ponen, ¿verdad?, o hablan de que he peleado la buena batalla y he ganado la carrera, que para nosotros son un ejemplo de que todo el que conoce al Señor, ha escuchado la palabra y sigue las reglas de, ¿verdad?, las enseñanzas del Señor, son gente que han sido transformadas y que nos ministran a nosotros. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga mucho por su participación. Bueno, hemos terminado. Gracias por su asistencia. Van a tener un examen muy fácil. Se lo voy a compartir en 1 o 2 horas. De la misma manera, al hermano que me pidió, el hermano Torres, voy a compartir con todos esta información para que tengan más material de apoyo. Recuérdense que vamos a estar entregando nuestras asignaciones en 2 semanas. Es decir, que para el sábado 11 usted tiene que entregarme, porque yo tengo que pasarle estas calificaciones al doctor Nolasco para Sí, su amén. registro. Así de que, hermano, muchas gracias. Para mí ha sido un placer ayudar a este distrito en Dallas. Estamos con el corazón abierto aquí en el área de Houston. Y qué bueno que pudieron encender sus cámaras, porque en una de nuestras convenciones, pues yo puedo estrechar sus manos también y poder a conversar de una manera presencial. No me resta que decirle que muchas gracias por la oportunidad que me dieron de poder compartir. Me siento muy privilegiado, de parte del Señor, y también por poder tener esta oportunidad de compartir lo que Dios me está dando por gracia, y por gracia lo estoy dando también. Oren por mí. Estoy terminando ya mi licenciatura en teología y entro en primavera con la maestría. Así es de que ahí vamos para adelante, trabajando en la obra del Señor. Y adelante, los animo en el amor del Señor. No desmayen. Estudien las Escrituras de una manera diligente, de la manera que Pablo le recomendó a su hijo en la fe, a Timoteo. Amén. Dios les Amén, bendiga. Dios me le guarde. profesor. Quiero formalmente, de parte de la administración de la Escuela Teológica Mispa, agradecerle. Tan pronto le di una llamada, usted fue muy diligente en aceptar el desafío. Para mí, todo lo que es concerniente a enseñanza en un mundo tan posmoderno, para mí es un desafío. Y le damos gracias, estamos muy agradecidos, y pienso que la comunidad estudiantil también. Damos gracias a Dios por todos los aportes que usted nos da, y esperemos pues tenerle en lo que resta, porque hay una promoción que ya está bien avanzado, pero hay otros que se van integrando. Pues espero que los que se van integrando, como la hermana Yokairi y otros que andan por ahí, pues creo que lo vamos a tener en otros cursos más adelante. Gracias, amado profesor. Gracias por el material que nos va a suministrar sobre el miticismo. Podría pues yo
responder, pero no lo haré porque ya el tiempo pasó y hay que ser Amén. bien cuidadoso con el tiempo de ustedes. Gracias, mis amados hermanos. Con esta clase terminamos este curso de panorama de las cartas paulinas. Nosotros tenemos ya un módulo completo trabajando el panorama del Nuevo Testamento. Comenzamos con los evangelios, hechos, y pues el hermano Jimmy nos dio una clase magistral de lo que es la carta paulina. Así que gracias, mis amados hermanos, y pues vamos a dar el privilegio a usted mismo, amado profesor, que usted nos despide en oración y que la paz de Amén. Dios sea con usted de manera grande y Sí. especial. Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, porque me permites compartir lo que tú me has dado con este grupo de hermanos en este distrito de Dallas de nuestro movimiento, Señor. Y te pido que los sigas alentando, que ilumines mente y corazón de ellos, que pongas esas ganas, Señor, ese deseo ardiente de poder aprender de tu palabra, Señor, de poder escarbar en tu palabra. Y aunque, Señor, cuando nosotros escarbamos en tu palabra, Señor, es profundo, nunca podemos encontrar, Señor, esa profundidad, pero más sin embargo es la manera que nosotros conocemos tus atributos. Te conocemos a ti, Señor, como ese Dios vivo que habitas en nuestros corazones. Gracias, Padre, te doy por cada uno de los alumnos de este instituto. Te pido, Señor, por el doctor Nolasco, Señor, por su iglesia, por esta coordinación que tiene. Y te pido, Señor, que me permita seguir siendo de instrumento para este distrito, Señor. Gracias te doy, Padre. Y te pido en este momento que nos despidas y que cada uno de nosotros hayamos sido edificados, Señor, y lo que aprendimos y vimos y el material que tenemos, que no únicamente lo dejemos ahí, que lo pongamos debajo de nuestras almohadas, Señor, sino que instanos en nuestros corazones de ponerlo por práctica a todo aquel que necesita el amor tuyo, el amor de Cristo en sus vidas, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Voy a parar.